La palabra bendita del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41. La palabra del Señor está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 8 al 13, voy a leer. Dice así la poderosa y bendita palabra de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cierren sus rostros, cierren sus ojos por un momento, por favor. Padre, santo, justo y verdadero. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu altar de gracia una vez más, Padre. Y esta vez es para darte gracias, Padre mío y Señor mío, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Amén. Tu palabra, Señor, mi Dios, es vida, es poder y es autoridad. Tu palabra es santa, preciosa, poderosa. Aleluya. Bendícenos a través de ella, Señor. Amén. Permitiéndonos entender, Dios mío, la enseñanza que hay aquí en esta lectura. Sí, Señor. Bendice a todos los que están aquí en tu casa esta noche, a los que están conectados esta noche, Señor mío. Tal vez hermanas, hermanos que no pueden congregarse, Dios mío, que están imposibilitados, Dios mío, de llegar a un templo para poder escuchar palabra de vida. Y escuchen hoy tu palabra, que sus vidas sean bendecidas, Dios. Amén. Sí, Señor. A través de ella, Dios mío. Sí, Padre. Que puedan, Dios mío, recibir el consejo de tu palabra, que es fortaleza Gracias, Señor. para todo aquel que lo oye y la cree, Dios. Amén. Sí, Señor. Bendice a todos los que van a oír, Dios mío, tu palabra. En cada hogar, cada familia, en cada ciudad, en cada nación, hasta donde tú permitas que llegue la predicación de esta palabra. Amén. Que todos los que la oigan sean bendecidos por ella. Te lo pido, Padre mío y Señor mío, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Recuperen sus asientos, por favor. Bien, el título de la palabra del Señor es La grandeza de Dios. Está tirando aire helado ese día, hermano. Bendito sea el Señor. Bien, la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Entonces, la grandeza de Dios. Y lo vamos a ver, hermanos míos, que al ponerle este título va desde el capítulo 40 de Isaías hasta el capítulo 48 de Isaías. Y el enfoque aquí no está tanto en la grandeza de Dios en cuanto a la creación, sino más bien en cuanto al trato con el hombre. Por eso lo vamos a entender mejor después. La grandeza de Dios en cuanto a su trato con el hombre. ¿Ya? Y recuerden siempre las damas que están en la iglesia, que al decir varón, varona también, porque no habla, hermano mío, del sexo, habla del espíritu. Porque la personalidad reside en el espíritu. Porque muchas veces podemos ser acusados de machistas. Porque fíjese que
en una reunión judía podían haber 200 hermanas, 200 mujeres ahí y un varón. Y siempre se nombraba varón, siempre se nombraba al hermano. Y al nombrar al hermano, se nombra inmediatamente. No es necesario estar hermanas y hermanos. ¿Amén, iglesia? Amén. Gloria al Señor. Eso para que mis hermanas no se sientan que estamos siendo ignoradas. Solo para los hermanos la predicación. Hermano, porque nuestras emociones, la mente es muy rápida. ¿Ah? Y todas estas cosas yo también me siento ahí, por hermano. Y la mente es muy rápida. Y yo alabo a Dios por cada pensamiento, hermano, que a uno le pasa al Espíritu Santo. Inmediatamente me trae su palabra. Hace muchos años atrás una hermana estaba predicando en el púlpito y habíamos como 3 o 4 en la iglesia. Y ella decía, hermano, no se preocupe de que haya un poco en la iglesia, porque hay ángeles aquí. Todas las sillas ahí que están solas, usted las ve solas, pero hay ángeles. Y yo en mi mente, nuevecito, pues, ¿ah? En la iglesia me refiero. Y fíjese que mi mente que es rápida y una mente mala que no ha sido renovada por el Espíritu y por la palabra de Dios, la mente así yo en mi mente inmediatamente pensé, la hermana lo está diciendo para darnos ánimo. Claro, porque yo incrédulo por hermano, uno siempre a lo que ve, no a lo que no ve. Está sentado por hermano. Y cuando eso yo lo pienso, hermano, inmediatamente estoy sentado, yo estaba solo en la silla. ¿Verdad? Y ¿sabe qué? Un ángel del Señor, y el Señor me lo permite ver. Y no solo me permite ver a ese ángel que estaba al lado. No le puedo decir yo que tiene apariencia, que tiene... No vi eso. Por el Espíritu yo sé que era un ángel. Y me levanta el brazo. Y me tuvo así, abrazadito con un ángel del Señor. Por eso que, hermano, la gente nos dice locos. Porque la gente, por eso se hace imágenes, porque no puede creer en alguien que no ve físicamente, porque a Dios lo vemos en las aves, a Dios lo vemos en la naturaleza, usted va al mar de Dios, usted ve las montañas, en todo está la gloria de Dios y la grandeza de Dios. Pero así he aprendido yo, así he aprendido. Recuerden que las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los que creen. Gloria al Señor. Entonces es maravilloso aprender, por eso que yo les cuento estas cosas, hermanos míos, porque alabo a Dios por cómo me ha ido enseñando. Bien, entonces la grandeza de Dios del capítulo, les dije, comienza en el capítulo 40 hasta el capítulo 48. Obviamente, imagínense, tanto no vamos a pasar por todos esos capítulos, solo tomé algunos versículos que el Señor me llevó me lo entregó a mí, para mi vida el Señor. Lo que me bendice a mí, yo sé que bendice también a la iglesia. Y la palabra de Dios bendice a todo aquel que la escucha, la cree y la ama. Y la espera y la necesita. Bendito sea el Señor. Entonces fíjese que la grandeza de Dios en la liberación de Judá, desde el 40 al 48 son los títulos que tiene arriba, no voy a, hermanos míos, a explicar cada detalle. En la liberación de Judá, en la relación con la creación, en comparación con los ídolos, en su provisión para sus siervos, en la restauración de Israel, en el uso de Ciro, en su juicio sobre Babilonia, en su liberación de Judá, del cautiverio babilónico. Bueno, todo eso aparece desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48. En el trato de Dios con su pueblo Israel. Cuando leemos el primer versículo, el 12, el 8 digo, pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo cogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque en el original, Dios está hablando a través del profeta Isaías hacia el pueblo de Israel. Por eso le dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo cogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Vemos primero que yo leí un capítulo que no lo recuerdo ahora, pero es cuando Dios le dice a la nación de Israel, no por ser ustedes la mayor, os ha escogido Jehová, sino por ser la más insignificante, Dios os ha escogido, porque los amó. Porque muchas personas de repente dicen, pero ¿por qué Dios escogió a Israel? Y uno dice, bueno, eso lo sabe solo Dios. No, la respuesta está en la palabra. La iglesia tiene que proveer respuesta a la iglesia. ¿Sabe por qué Dios escogió a Israel? Porque Dios amó a Israel.
¿Sabe por qué de millones y millones Dios lo escogió a usted? Porque Dios le amó a usted. Y la gente va a empezar con, ¿y por qué este? No sé. Dios dijo que tendría misericordia de quien Él tuviera misericordia. Si tuvo misericordia de mí y si tuvo de usted, solo alaben. Solo alaben y glorifíquele y dele gloria a Dios. ¿Qué vio Dios en nosotros? Dios lo sabe. Dios vio que le íbamos a servir. Dios vio que íbamos a obedecer su palabra. Dios vio que le íbamos a amar, porque Él conoce pasado, presente y futuro. Él lo sabe todo. Por eso escogió a la nación de Israel, para que fuera especial tesoro. Eso se lo dijo a la nación de Israel. Pero luego, en el Nuevo Testamento, vemos a Pedro que dice, ahora hablando nosotros, la iglesia, mas tú eres nación santa, especial tesoro, pueblo adquirido por Dios. Amén, iglesia. Amén. Hace poco vi un rabino judío que profesando ser sabio se hacen necio, creyendo, porque ellos creen tener la verdad. Ellos niegan a Jesús, que sí creemos en Jesús, pero no como un hijo de Dios, no como el Salvador del mundo. Y en eso ya están equivocados. Y él dijo, porque Pablo habla, de ellos son las promesas, de ellos son los patriarcas, a ellos venía todo, hermano, lo que está la bendición de Dios, era toda para el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesús, en el libro de Juan, San Juan 1, día 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Usted recibió a Cristo en su corazón. Usted es un hijo de Dios. Amén. Y hablando acerca de esto, dice que cuando un cristiano está delante de ellos, se tiene que inclinar a donde la vio. Nosotros, dijo, tenemos la ley, somos estudiosos, tal igual que los fariseos hipócritas. Conocían la ley, la letra, pero no el espíritu de la letra. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Qué maravilloso, y bendito y alabado sea su nombre, de que por su Espíritu Santo Él nos haya revelado su bendita y santa palabra. Amén. Porque Juan dice, Pablo dice, y después me apareció a mí, como al último, dice, como un abortivo, me apareció a mí. Y me dio la palabra por revelación. Así recibí la palabra del Señor yo, por revelación. Él puso una Biblia que yo predicaba en la calle, y después cuando leía la Biblia decía, pero si esto yo lo prediqué, pero si esto yo no sé. Y podía citar capítulos enteros, y puedo citar de cosas que ni siquiera he leído. Eso es por el Espíritu Santo de Dios. Porque ellos no creen y rechazan al Espíritu Santo de Dios. Con un solo versículo se echa abajo este argumento. Dice que Él derribó la pared divisoria, haciendo de los dos pueblos uno solo. Y con ese puro versículo se echa abajo todo argumento de letra y de profecía y de lo que digan, porque ellos aún leyéndolas no lo entendían. Dice el Señor Jesús, dijo, el ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le vale no haber nacido, porque el Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, porque está escrito de mí en los Salmos y en los Proverbios. Y ellos eran estudiosos, ellos leían, sabían, pero cuando llegó el tiempo de la visitación, no lo entendieron. Cuando llegó el tiempo de la visitación, no lo entendieron. Jesús el Señor estuvo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron naturalmente. Ellos estaban bajo el yugo de servidumbre del Imperio Romano, que era el imperio que dominaba el mundo en ese entonces. Entonces, como ellos estaban bajo el imperio el yugo del Imperio Romano, bajo la pesada carga de los impuestos muy altos, ellos esperaban un libertador, ellos esperaban un salvador. Entonces, ellos esperaban a un rey, enviado por Dios, obviamente, pero montado en un gran corcel, con ejércitos atrás, para derrotar al Imperio Romano y que ellos fueran libres del yugo. Ellos nunca entendieron. Imagínense la sorpresa para ellos cuando ven al Señor Jesús entrando en un humilde burro, simplemente con una túnica y con sandalias. Obviamente por eso no le creyeron, porque nunca entendieron que Jesús no venía a libertar la nación, sino que venía a libertar a los presos.
a los esclavos, el oficio en el pecado, que venía a dar paz, no a la nación, sino a todo aquel que le recibiera como Señor y Salvador. Ellos no entendieron que Él no venía a libertar a la nación, sino a aquel que creyera en Él. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso, hermano, la importancia de conocer la palabra, porque la palabra de Dios, Dios inspiró a hombres por el Espíritu Santo para que escribieran este libro santo. Por lo tanto, para predicarlo, primero hay que ser llamado por Dios. Segundo, hay que tener el Espíritu Santo de Dios para poder predicar lo que dice su palabra y no lo que yo quiero expresar. Por eso que hoy día hay muchos que se hacen maestros, sobre todo rabinos judíos. Hoy día se han levantado y viera, hermano. Mire, si ellos se dedicaran a lo que hace David Diamond, que es un rabino judío, que él se dedica, hermano, a la explicación de las profecías porque las conocen muy bien. A los tiempos, a las fechas, si fuera eso, sería fantástico. Del Antiguo Testamento, pero de ellos no pueden hablar del Nuevo Testamento porque no creen en Jesús como Señor y Salvador. ¿Se acuerdan cuando él estaba dijeron, ¿quieres seguirlo? Ustedes dijo, son discípulos de él, nosotros somos discípulos de Moisés. Y hasta el día de hoy, muchos de ellos, aunque muchos están obedeciendo a la fe, hay muchos judíos, hermano, cuando fue un hombre allá, no recuerdo este hombre español, José Manuel Sierra. Él fue allá y un día un hombre estaba orando en el muro del parlamento y un día le habló con él. Y le dijo, tú, le dijo, eres conocido en el mundo entero. Y bueno, habló cosas que no las voy a hablar ahora, pero habló cosas del Señor. Y había una mujer ahí que se lo había dicho. Le dijo, ¿puede decirle a ella que? Le dijo, no, porque todavía para los judíos está prohibido que una mujer hable con un hombre. Los judíos, no puede una mujer estar hablando con un hombre. Eso es ley. Por eso le digo, todavía siguen en la ley de Moisés. ¿Creen en Dios? ¿Los ama Dios? ¿Ama a la nación de Israel? Por supuesto que sí. No porque ellos cometan este error. Ahí ve la fidelidad de Dios. El amor de Dios no ha cambiado. Aunque nosotros nos equivoquemos y suframos, hermano, no dejamos de ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, Dios escoge a la nación de Israel para Él glorificarse y levantarse, porque hoy día, aún si usted se fija, a pesar de todo lo que han sufrido los israelitas durante la historia, hoy día usted los ve como una nación bendecida por Dios. Una nación tan pequeña, hermano mío, que es temida por naciones 10 veces más grandes que ella. De hecho, hace poquito, si usted lo vio, ellos estaban luchando en 5 áreas, con 5 naciones diferentes. Y fueron triunfantes. ¿Por qué? ¿Porque son ellos? No, porque Dios pelea por Israel. Porque Dios pelea por Israel. Y Dios pelea por la iglesia. Dios bendice a Israel, Dios bendice a la iglesia. Dios prospera a Israel, Dios prospera a la iglesia. Aleluya. Dios es Dios de Israel, Dios es Dios de la iglesia. Por eso llamamos a Israel. Génesis 12:3, si no me equivoco, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Todavía está vigente esa palabra. Gloria al Señor. ¿Se acuerda cuando un hombre de apellido Chávez, presidente de una nación, de Venezuela, él se creyó que era, como era presidente, pensó que tenía una envergadura muy alta, muy grande, que no había nadie sobre él, que solo los presidentes son los más grandes de las naciones y están todos a la par? Pero se atrevió un día a decir esto, y lo digo solo para dar la enseñanza. Digo, maldito seas, dijo él, maldito seas Israel, te maldigo desde el fondo de mis vísceras, maldito seas Israel. Las vísceras, ahí mismo le vino el cáncer. Dios le mandó un cáncer y murió. Y él, si usted lo ve, tiene otros videos después de decir, Dios mío, si tú me dieras 10 vidas, yo las viviría para servirte. Dios dijo, no, te mueres, y se murió. Aleluya. Esa es la grandeza del Dios que servimos. Esa es la protección de Dios para Israel. Esa es la protección de Dios para la iglesia. Se enoje quien se enoje, digan lo que digan, porque siempre van a hablar de Israel y no de las otras naciones. Siempre van a hablar del evangélico, del cristiano y no de las otras personas. ¿Se ha dado cuenta? Alabe a Dios usted por eso. No se preocupe por lo que digan de usted. No se preocupe. Que hablen nomás. De mí, ¿qué no dijeron cuando el Señor me preparó, cuando entraba la palabra? Dicen, ¿qué no dijeron? ¿Qué no inventaron? ¿Qué no levantaron? Antes muchas de esas cosas eran verdad. Hoy día no es así. Y digan lo que digan, hoy día no me preocupa. Alabamos y servimos a Dios igual. Amén. Amén, iglesia. Sabemos que Dios nos guarda y yo he visto cómo terminan esas personas. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Aleluya.
Porque no somos perfectos, no lo vamos a hacer nunca, pero el Dios que servimos sí es perfecto. Somos simples humanos llenos de flaquezas, llenos de debilidades, pero el Dios que tenemos es un Dios grande, fuerte y poderoso. Entonces aquí escoge Israel. Qué privilegio para nosotros que así como Dios escogió a Israel, no por ser el más grande, sino el más insignificante, así también Dios nos escogió a nosotros. Aleluya. Hoy dice tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Recuerde que Abraham, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob estaba en cierto lugar y dice que peleó con el ángel. Y el ángel le dijo, suéltame que ya raya el alba. Yo creo que tenía un tiempo para irse el ángel. Él le dijo, no te suelto si no me bendices. Y luchó con el ángel. Y le dice, ¿cómo te llamas? Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y de Jacob viene la descendencia israelita. Por eso que le dice Jacob, le dice a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Oiga, y esto es un privilegio grande. Abraham, amigo de Dios. Enoc dice que fue traspuesto y antes de ser traspuesto recibió testimonio de haber agradado a Dios. Porque de Dios podemos conocer lo que le agrada y lo que no le agrada. Porque en Él están todos los atributos de la persona de Dios. Él se enoja, Él se ríe. Él es el Dios grande, fuerte y poderoso. El Todopoderoso. Aleluya. Y vemos, hermano mío, todos los días, por eso le digo que aquí, en lo que acabo de leer yo, vemos, hermano, la grandeza de Dios en cuanto al trato con el hombre. Un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. Dios omnisciente significa que Él todo lo sabe. Omnipresente es que Él está en todo lugar. Y omnipotente es que Él todo lo puede. Alabanzas a su nombre. Entonces aquí lo estamos viendo en el trato con la humanidad. Por eso decía la grandeza de Dios en cuanto al trato. Ese Dios grande escoge una nación hoy día. ¿Para qué? Para glorificarse en esa nación. Y escoge a Israel. ¿Para qué? Para que sean sus siervos. Y la palabra siervo, hermanos míos, viene del griego doulos, que significa siervo esclavo. Y es persona, creo que se lo noté. Sí. Esclavo o siervo. Se usa para describir a alguien que está bajo el dominio o propiedad de otro. ¿Cuántos son siervos del Señor? Ay, que les costó. Porque antiguamente, ¡oh, viene el siervo! El pastor no era el siervo, y corrían todos a servirle a él. Ese nunca ha sido siervo. Ese que le gusta que le sirvan, no ha sido nunca siervo. Siervo, hermano, es una persona que está para el servicio, que sirve. Lo que estoy haciendo yo, esto es servicio. Ir a visitar, ir a predicar, todo eso, eso es servicio. El servicio a Dios. Por eso digo, le servimos a Dios, no a las personas. No se preocupe lo que digan las personas para hablar bien, para hablar mal, hermano. La mayoría de las personas que yo he ayudado muchísimo, todas hablan mal de mí hoy día. Así que no se preocupe por eso usted. Preocúpese de la evaluación de que a Dios le agrade. De que Dios todavía esté con usted. De que Dios le respalde, de que Dios le bendiga. ¿Amén? Amén. Porque las personas van y vienen. Las personas son volubles, cambiantes. Las personas que un día lo aman, a los otros días lo odian. Esas son las personas. Pero el Dios que tenemos es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Él no muta, dice su palabra. Es inmutable. Aleluya. Él no cambia. Por eso hay que centrarse en la grandeza de Él. Entonces, de Abraham, mi amigo, a quien yo te escogí. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Aquí hay una elección. Se da cuenta que el Señor en una oportunidad dijo, porque no me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Nosotros muchas veces pensamos, no, que por eso yo le digo, hermano, esto no era para nada conmigo. No el Evangelio. Mira las cosas que le decía mi madre cuando él a veces, raras veces me hablaba del Señor. O me hablaba de Dios, que casi la mayoría de las veces eran más maldiciones las que me decían. Hermanos míos, ni ahí con Dios. El loco allá, yo acá, no se mete conmigo, yo no me meto con él. Ese era mi pensamiento. Porque no había conocido a Dios. Cuando uno conoce a Dios, cambia la cosa. Y uno dice, ojalá lo hubiera conocido antes. Pero no es que yo un día haya dicho, me voy a hacer evangélico. No, yo creo que ninguno de los que está aquí ha dicho eso. No era para mí mi vida ser pastor, para nada. Pastor, imagínense.
Cuando hermano, las características y condiciones principales para ser pastor es amor y tener paciencia. Y es lo que menos tengo en mi vida, paciencia. Y Dios lo pone aquí abajo. Amén. Sí, Señor. Porque ustedes tienen un pastor nomás. Sí, Yo tengo harto hermano y han pasado harto hermano y vieran las complicaciones que uno ha tenido, las cosas que he tenido que soportar. Pero cómo Dios me ha dado paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu y así la cultiva. Así, gracias hermano, Dios les bendiga. ¿Ah? Por hacerme más paciente cada día. Gloria al Señor, porque aquí sí que tengo una paciencia maravillosa. Es impresionante. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Porque sigo siendo impaciente, no tanto como antes, porque antes era peor. Cuando antes de llegar al almacén, hacían 2 personas, se demoraban, ya mejor para otro lado. Impaciente, mano, todo así, quería todo rápido. Y Dios lo pone aquí ahora. Y yo no entendía que el amor no es el amor mío, es el amor de Dios, que es otro fruto del Espíritu. Y cuando Dios pone su Espíritu Santo en uno, entonces esas cosas uno las va cultivando con el tiempo. Van creciendo y van madurando. Gloria sea el que vive para siempre. Entonces, hermanos míos, hoy el Señor también nos llamó, cuando dice de los confines de la tierra, a nosotros nos llamó de diferentes lugares el Señor. Él nos llamó, Él nos escogió. Bendito sea el Señor. Por eso dice, no me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Y unos diablos. Oye, eso se lo dijo a ellos y a ellos se los dijo. Porque estaba Judas ahí. Gloria al Señor. Entonces, maravillosa la elección, hermanos míos, que Dios hizo por nosotros. Por eso le digo, cuando alguien, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso es lo que hay que preocuparse, de ser escogido. Porque el que es un escogido de Dios, permanece. Porque ha entendido que es un escogido de Dios. Pasa, supera lo que viene. ¿Sabe por qué? Porque sabe quién lo escogió. Porque considera, aleluya, el privilegio, aleluya, de haber sido escogido por este Dios todopoderoso. Un Dios omnisciente, un Dios, hermano, que es impresionante la gloria, la grandeza de Él. Y nosotros, hermanos, somos menos que un puntito aquí en la tierra. Y que Dios se haya fijado en nosotros, que éramos una llaga podrida, de la cabeza hasta la planta de los pies. Que Dios se haya fijado en nosotros. Fíjese usted nomás aquí en Inglaterra, hermano, donde está la monarquía. En España, donde hay monarquía, donde hay reyes. Fíjese el privilegio de las personas que le sirven a ellos. ¿Cuánto más nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Alabado sea su nombre. Bien. Entonces el Señor nos llamó de diferentes y distintos lugares también a nosotros. ¿Ya? Entonces, y esto es lo mismo que dice una alabanza que cantamos, que la tiene ese hermano de apellido Ramírez. No me desechaste, sino que tú me amaste. Oiga, yo fui rechazado. Una de las cosas que más me dolió a mí, porque yo me crié con una autoestima muy baja, una de las cosas que ya más, hermano, viví en la vida por ser drogadicto, fue el ser desechado. De muchos lugares, de muchas casas, de muchas personas que me juntaban con algunos muchachos. Yo siempre fui muy de corazón, muy de piel, muy de ser muy amigo con los demás. Entonces, el sentirme rechazado, sentirme desechado, hermanos míos, porque desechar es rechazar algo que no gusta, porque se considera innecesario o inútil. Entonces, imagínense cuando este Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el Puro, el Santo, el Perfecto, el Omnipotente, el Omnipresente, el Creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay, Él me llama, me escoge a mí. ¿Se puede imaginar usted el privilegio que se siente? El honor que uno, por eso le digo a la gente hoy día, camina, canuto tonto, anda así como que, hermano, es un terrible privilegio, es lo más grande que puede haber, el haber sido elegido por Dios, para ser, yo le digo, para ser un servidor, porque usted y yo somos servidores del Señor. No solo porque antiguamente al pastor el siervo era una connotación distinta que le daban al pastor. Como que él era el siervo. Hay hermanos que me dicen mi siervo, yo digo yo no soy siervo suyo. Eso cae como patar la guata, pero no me interesa. Porque no soy siervo de él, yo digo yo no soy siervo suyo ni tampoco, hermanos míos, somos siervos del Señor. Lo que hacemos en el servicio lo hacemos para el Señor. Amén, Señor.
Usted es un siervo, una sierva del Señor. Bendito sea el que vive para siempre. Y ese es el honor, haber sido escogido por Él para hacerle su siervo. Y ese es el privilegio. Y recuerde que en este mundo es diferente la cosa. Mira, en una oportunidad el Señor estaba mirando, como era su costumbre de todo, le da enseñanza a los discípulos. Como Él los estaba preparando y formando, fíjese que los mira y les dice, ¿quién es mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? El que sirve. Así dijo, yo estoy en este mundo, porque no he venido para ser servido, sino para servir. Porque yo estoy aquí, dijo el Señor Jesús, como el que sirve. Por eso, hermanos, miren, aquí estamos como servidores. Usted no está para servirme a mí, entienda bien eso. Porque hay hermanos que así lo hacen con los pastores. Oye, tráeme eso, tráeme la silla. Oiga, sí. Un día fui de visita aquí a la cárcel, hermano. La Torre 2 parece que era. Ahí hay como 4 iglesias allá adentro. Acá hay otras tantas. Hubo unas divisiones, pero terribles allá adentro. Y fuimos para donde están los hermanos. Entré, estaba la mesa preparada. Estuvimos en la iglesia, hermano, unos 20 minutos habremos estado. Más no. Un monólogo que tienen ahí. Que me perdonen los hermanos si están escuchando, porque yo escucho esta predicación. Tengo que pedir disculpas cuando vaya para allá de nuevo. Entonces, fíjese, hermanos míos, que cuando entro, una mesa servida, el que la hacía de líder ahí andaba lleno de argolla, lleno de anillos, con así unas piollas de cadenas de oro. Tenía su perkin al lado. Y empecé a hablar en la mesa, cuando me dijo, y empezó a hablarle mucho, y yo empecé a hablar fuerte. Lo que el Espíritu Santo me estaba mucho. Por eso le digo que es difícil el ministerio, hermano, porque es confrontacional, porque nadie se atreve a hablar y a decir las cosas por las consecuencias. A mí no me interesa que me tiren de aquí para abajo. Yo sé que Dios no lo va a permitir, porque yo sé quién es el que está conmigo. Yo sé quién es el que está conmigo. Y pobre el que levante una mano, hermano, porque se le puede a secar ese brazo en el mismo momento. Pero lo que Dios dice hay que hablar. Y ahí están, y un pastor que iba conmigo se sacó los zapatos y se los pasó, y partió el muchacho, el perkin que tenía, y partió a mostrarle los zapatos. Yo estaba esperando que me dijeran que me sacaran los hijos, porque ahí sí que se los hubiera dado más fuerte, porque de eso empecé a hablar ahí, precisamente de eso. ¿Cómo se le puede ocurrir, hermano? Ahora, si en el amor de Dios un hermano le está ahí, el Espíritu Santo, como a mí me ha hecho muchas veces el Señor lavar los pies, aquí hay el pastor, hermanos que vienen a mi casa, es muy distinto. Porque es una enseñanza de amor y de humildad que el Señor da, pero no una imposición. Por eso así están hoy día muchos hermanos. Muchos líderes están para que les sirvan los hermanos a ellos. No, hermano, entiéndalo bien. Usted y yo somos servidores de Él. Amén. Alabanzas a su nombre. Y hay que hacer lo que el Señor manda. Muchas veces, si el pastor lo que dice está fuera de la Biblia, usted no lo haga. Porque los pastores ordenan, pero ordenan ellos, no ordenan la palabra. Bueno, no nos metamos más allá. Ya, entonces, hermanos míos, mire, aquí viene lo maravilloso. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos saben que el Señor está con usted? Amén. El Dios Todopoderoso está con usted. Amén. Y nosotros tenemos que haber visto ese Dios poderoso con nosotros. Así es. Más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. En las situaciones de peligro, de problemas, de dificultad, ahí es donde vemos al Todopoderoso. Así como Israel lo ve hoy día. Porque Israel, hermano, dice la palabra que Israel sería sitiado. Israel, hermano, está aquí y está rodeado por todas las naciones árabes. Tienen tierra para ir a tomar para donde ellos quieran. No, pero están ahí. ¿Por qué pelean, hermanos míos, por Israel? ¿Por qué pelean con Israel? ¿Qué es lo que quieren? Por eso la palabra del Señor dice, si se la ha olvidado se lo recuerdo. La palabra de Dios dice, orad por la ciudad santa, Jerusalén. Amén. Amén. Orad. Usted deber es orar por la ciudad del Salvador. Miren, brevemente. Abraham y Sarai en ese entonces. Abraham, no Abraham, porque Abraham significa padre de multitudes. Y Sarai, luego Dios le puso Sara, que significa risa. ¿Por qué? Cuando le dio un hijo, porque Sara era estéril, no podía tener hijos. Tenían ellos una esclava de nombre Agar. Y era costumbre de los orientales y de esos lugares que si la esposa no podía tener, hermano, esta era la afrenta más grande para una mujer en Israel, el ser estéril. Era motivo de burlas de las demás mujeres.
y le permitía, según la costumbre, al no tener hijo, tomar a la esclava, a la sierva, tomar a la esclava para que dejara descendencia. ¿Ya? Era muy importante para ellos la descendencia. Bueno, Agar, dice la escritura, usted lo va a leer ahí, que dice no durmió, tuvo relaciones sexuales con Agar, ¿ya? Y de esa relación sexual nace un hombre llamado Ismael, que se le puso como nombre Ismael. Cuando esta esclava tuvo, hermano, a su hijo, se burlaba de Sara. Cuando vienen los ángeles y pasan por el encinar de Mamre, donde estaban las tiendas de Abraham, iban dijeron ellos, habiendo de ser Abraham para padre de una multitud de gente, les contaremos lo que vamos a hacer. Y fueron, cuando Abraham los vio, dice que él se inclinó inmediatamente y los invitó a pasar a su tienda. Y Sara prepara unas tortillas de rescoldo y típico de la mujer, hermano mío, se da cuenta ahí inmediatamente a atender a las visitas con la gracia que Dios ha puesto en su vida. Estamos diseñados por Dios así. Entonces, hermanos míos, ellos les declaran lo que iban a hacer. Iban a destruir Sodoma y Gomorra. Cuando comienzan a hablar ahí, le dicen, al tiempo de Dios, Sarai, tu mujer, dará a luz un hijo. Y Sara se rió toda coqueta. Tendré deleite con mi Señor. No se preocupó del hijo, se preocupó del deleite. Tendré deleite con mi Señor. Pero se rió. Y el ángel le dijo, ¿por qué se ha reído Sarai, tu mujer? Y Sara, mentirosa, me decía. Dijo, no me reí, si te reíste. A veces le queremos mentir al Señor nosotros, hermanos. No, si no fue cuando, si Él lo sabe todo. Si te río, hay algo imposible. Ahí sale esta maravillosa frase. Habrá algo imposible para Dios al tiempo de Dios. Y así fue. Amén. Siendo vieja, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, tendría que haber sido de unos 70, 80 años por lo menos. Eso es el poder y la grandeza de Dios. Y lo estamos viendo hacia la humanidad, porque hay tanto para ver la grandeza de Dios, iglesia. Y al tiempo de Dios, Sara da a luz un hijo, y ese hijo se llamó Isaac. Cuando, como la esclava la afrentaba, se burlaba y se reía, cuando nace su hijo legítimo de su esposo del matrimonio, Sara inmediatamente la invita a irse. A la esclava. Bendito sea el Señor. Entonces ahí se le pone a Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai se le pone por nombre Sara, que significa risa, porque Dios quitó su afrenta y quitó, porque así eran los nombres en la antigüedad, por mano. Hijo de mi diestra, hijo de mi tristeza, hijo de mi desolación, hijo de mi consolación. Por eso a Benjamín le pusimos el último. Era el último, ahora Javier significa el último. Entonces fíjese, hermano mío, que cuando él se va, ella se va amablemente en el desierto, sin agua, sin comida. Ella clama a Dios y le reclama las promesas a Dios. Y Dios la bendice. Yo estoy yendo muy rápido por esto, pero es importante, hermano, porque esto, oiga, no lo saben, hermano, en ese entonces. No lo saben ni los medios de noticias, ni lo saben los grandes sabios, no los grandes los entendidos, pero Dios se los reveló. Amén. Aleluya. Porque esto es palabra revelada que Dios me ha dado, hermano, al leerla ahí, extraordinario, hermano. Poder entenderla es algo extraordinario. Entonces le reclama la promesa a Dios y le dice ahí, y la palabra de Dios fue esta, que el hijo, le dice, él le dio provisión, le dio agua, todo lo sustentó. Tu hijo, le dice, será hombre fiero. La mano de él será contra todos y la de todos será contra él. Y por la línea de Ismael viene la descendencia de los árabes. Por la descendencia de Isaac, Jacob, viene la descendencia de los judíos, de los hebreos, porque antes eran los hebreos, y ahí pasan a ser los israelitas, y luego pasan a ser el pueblo judío, escogidos por Dios. La herencia, hermano, la herencia, ¿cuál era? La tierra prometida. ¿Qué es lo que los árabes pelean? Es como el hijo que no es legítimo, porque Ismael no era un hijo legítimo. Por eso los árabes hoy día odian a Israel, odian. ¿Qué es lo que ellos quieren? Reclaman la ciudad, porque, bueno, es tan intenso, es tan maravilloso esto, hermano. Es tan extraordinario, hermano mío, el poder saberlo cuando la gente estudió años en la universidad. Nosotros, Dios nos ha revelado estos grandes misterios. Aleluya, gloria sea el que vive. Por eso la iglesia le alaba, por eso la iglesia le glorifica y la iglesia se goza porque Dios escondió estos grandes misterios de sabio y entendido y se los dio a los pequeñitos, a usted y a mí. Gloria sea el que vive. Entonces, hermano, por eso que hoy día hay una pelea. Usted vea, siempre Israel ha sido atacado por los árabes.
Irán, Afganistán, Teherán, todas esas naciones, hermano, están sitiadas. Dice que Israel sería sitiado, está rodeado Israel y viven atacados por ellos. Pero Dios a ellos les dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así lo ha hecho Dios hasta el día de hoy con Israel. Así también lo ha hecho con nosotros. Porque desde el día que le conocimos a Él y aún antes, Dios nos ha sustentado. Dios nos ha sostenido. Y también el Señor hoy día nos dice a nosotros: no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Aunque muchas veces hay situaciones que sí tememos. No es que no vamos a temer, no es que Dios diga nunca tengas miedo. Él lo dice: no temas. Es una palabra de confianza, de seguridad, porque hay miedos y temores dentro de nuestras vidas. Pero el Señor dice: no temas, porque yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo te defiendo, yo te protejo. Así como defiende a Israel, Dios defiende a la iglesia. Dios nos defiende a nosotros, por pequeñitos que seamos, porque ahí se ve la gloria de Dios. Ahí ven los demás que verdaderamente Dios está con nosotros, de que Dios está con su iglesia. ¿Cuánto han querido destruir la iglesia? No van a poder. No van a poder. El Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. Gloria al Señor. Entonces, por eso, hermano, ellos, eso es lo que ellos esperan. Ellos, los árabes reclaman Israel, reclaman la tierra prometida como de ellos. No es de ellos. Le pertenece al pueblo de Israel. Le pertenece a quien Dios se la dio, al hijo legítimo, a la descendencia, porque aquí Dios lo dijo, a la descendencia de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob. A ellos, para ellos era la descendencia. Gloria al Señor. Bien. Mire, siempre te sustentaré. Y hasta aquí el Señor nos ha sustentado, ¿no? Amén. 15 años, hermano, que llevo sirviendo al Señor, viviendo por la fe, y Dios me ha sustentado. Recuerda que aquí lo vimos también en la provisión para sus siervos. Dios ha proveído, hermano. Cuando Dios llama a alguien a esto, Dios lo provee, Dios lo sustenta. Por eso siempre le digo a los hermanos que andan vendiendo completito, que andan vendiendo rifita, que Dios no necesita que le ayudemos, hermano. Dios no necesita que le ayudemos. Dios sostiene la iglesia. Oh, gloria al que vive para siempre, porque Dios le sustenta a usted, ¿o no? Amén. Nunca nos ha faltado y nunca nos va a faltar. Amén. Que esté difícil, que esté complicado, en la pandemia, allá arriba no hay pandemia. Así es. Que hay inflación, allá arriba no hay inflación. Porque lo que tenemos, muchas veces pensamos que no vamos a ser millonarios, no. Pero lo que tenemos, que sean poquito, Dios lo multiplica y alcanza. Ese es el sustento de Dios, iglesia. Una economía firme y sólida como la tiene Israel hoy día. Mire, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contigo contienden. Así ha sido con el pueblo de Israel hoy día. Dios, hermano, todos aquellos que se enojan y tienen guerra, si odian a Israel. Israel es la única nación, hermano mío, democrática del Medio Oriente. Todos los demás, musulmanes, toda la mayoría de los árabes son musulmanes. Una religión satánica, diabólica, la asesina más grande del mundo, y nadie habla nada. Vea cómo andan sus mujeres, no tienen un derecho. Por eso andan con esa cuestión tapá, creo que burka, creo que se llama, con eso que andan tapados su cara. Prohibido, y pobre que uno de ellos encuentre a su mujer hablando con otro, la mandan a latigar, y si no las matan. Es terrible, es terrible. Como odian a Israel. ¿Por qué? Por la bendición de Israel. Porque las promesas son para Israel. Porque las promesas son para la iglesia. Porque la bendición es para la iglesia. ¡Aleluya! ¿Cuántos se gozan en eso, iglesia? La bendición es para usted, hermano, hermana. Toda la bendición de Dios es para usted. No la desprecie, no la deseche. Vívala, véala, compártala, cuéntela. Alabe a su Señor donde quiera que vaya. Alabado sea el Señor. Si alguien no vive la palabra de Dios, dice que por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas. Si alguien no está viviendo las promesas, simplemente porque no creen. Pero las promesas son para aquellos que creen. Yo me creo al Señor porque hasta aquí he visto su fidelidad. He visto la provisión de Dios. Todo lo que Él nos ha hablado, Él lo cumple. Entonces, muchas personas, hermano, también se enojan con nosotros. Se levantan en contra de nosotros. Recuerdo en el trabajo que tuve donde el Señor me dio, que estuve casi 10 años. Y había un muchacho que me hizo la vida imposible. 3 años. La vida imposible. Oiga, y yo nuevecito, pues, crudito todavía. Oiga, el diablo me pasaba los fierros para ir a pegarle. Que me hizo orar ese varoncito. Ahí me metía entre medio de las cajas a orar, hermano. Que el maligno aquí, que lo que hacía, oye, si como era antes, que era allá avanzando. Aquí, pero yo iba a la oración. Señor, ya cometí ese error. Ayúdeme, Señor, déme paciencia.
A 3 años hasta que el Señor me ayudó y entendí que no era Él el que tenía que cambiar, era yo, porque soy yo que estoy en el trato de Dios, no Él. Amén, iglesia. Por si le pasa por ahí, porque ella te quiere matar. No, es que Dios lo tiene ahí para que usted aprenda, porque usted es la hija, el hijo de Dios. Y porque hay algo que usted no ha aprendido todavía. Por eso Dios le pone a esas personas ahí. Porque nosotros somos los que estamos en el proceso de Dios. Bueno, ese varón se metió tanto en el alcohol. Se puso, hermano, se corcheteó el estómago. No hubo caso, se metió tanto en el alcohol. Perdió su matrimonio. Y al final murió joven. Me llevó como 3 o 4 veces para gerencia, acusándome por cosas que nada que ver. Injusto. Y el diablo los utiliza a esas personas. Y se enojan por nada. Mire cómo terminó. Y aquí estoy yo bendecido por el Todopoderoso. ¿Cómo no alabarlo, hermano? ¿Cómo no glorificarlo? Por eso dice la palabra del Señor. Hoy yo no peleo. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pago. Yo tengo quien pelee por mí ahora. Usted tiene quien pelee por usted. ¿Cuesta dejar esas cosas en la mano de Dios? Claro que cuesta. Dan ganas de bendecirlos, hermano, de otra manera. Dan ganas de bendecirlos con un palo de repente. Pero, ¿ah? Bendito sea el nombre del Señor. Dan ganas de ungirlos con aceite de camión hirviendo. Humanamente, hermanos, son esa mente, claro que sí, pues padre, ¿para qué nos vamos a hacer lo espiritual? Si la mente es muy rápida. La primera reacción, como dice el apóstol Pablo, es animal. Cuando alguien nos hace daño, no es que Dios te bendiga, le sacamos un tratado y invitamos a la iglesia, voy a orar por ti. No. Ay, Señor, agradece que soy cristiano ahora. Por último, si hubiera sido otro tiempo, como que todavía nos queda levadura, bueno, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos míos, todos los que se enojan, y era una gran verdad, ellos son avergonzados. ¿Cuántas personas se han levantado en contra de nosotros en los años que le llevamos sirviendo al Señor, hermano? ¿Y cómo han terminado ellos? Por eso, deje las cosas en las manos del Señor. Buscará a los que tienen contienda contigo y no los hallará. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Cuántos se levantan en contra de la iglesia? ¿Cuántos se levantan en contra de usted? En todos los círculos, en todo lugar. No se preocupe, usted ore. Amén. Señor, tu palabra dice, déjeselo al Señor. Sí, Señor. Déjeselo al Señor. Él se encarga. Y es terrible. Es terrible. Cuando vivíamos acá arriba, hermanos míos, las canadienses, de ahí para arriba, viera, hermanos míos, cómo la gente hablaba de nosotros. Éramos el centro del hablar de todos. Se juntaban ahí las vecinas, hermanos míos, de mañanita, tempranito y a veces hasta tardecita. Yo creo que comían rapidito para salir otra vez. Hablar. El centro de nosotros, hermanos míos, nunca les hicimos nada. Si al menos me quedaron unas 2 o 3 casas de ahí que las que no fui a orar. Pero la gente se levanta porque el diablo las utiliza. Nosotros orando al Señor, y a mí el Señor me mostró, y le dije a mi esposa, yo con estas personas nada. De ahí para allá el Señor me mostró, oh Satanás, el diablo tiene tomado su lugar. Hermano, la mayoría de los matrimonios fueron destruidos. La mayoría de esos hogares fueron dañados. No porque Dios, hermano, es porque el diablo, hermano, es mentiroso y es engañador. Los utiliza y luego los destruye a ellos mismos. Pero nosotros estamos viendo, nosotros Dios nos muestra. ¿O no, iglesia? Porque, por eso, ¿por qué? Señor, tus promesas son fieles y verdaderas. Y para eso, nosotros no tenemos que hacer lo que ellos hacen. No tenemos que hacer ni ir, no. Señor, en tus manos está. Gloria al que vive. Así son aquellos hermanos que contienden, que los buscan contiendo, que de la nada de repente se levanta y cuesta. No dice que no vamos a tener problemas. No dice que no van a haber contiendas. No dice que no van a haber situaciones. Las van a ver. Pero Dios va a estar con nosotros y nos va a dar la victoria en todo. Ahí vemos la gloria de Dios. Amén, iglesia. Ahí vemos la grandeza de Dios en sus promesas cumplidas en su relación con nosotros. Porque yo soy Jehová. Y este es el versículo que me fascinó, ¿no? Porque yo Jehová soy tu Dios. Oiga, tu Dios. Tu Dios. Amén. Amén. Él es tu Dios. Amén. El único Dios verdadero. Y fuera de Él no hay más Dios. Los otros son todo invenciones. Dios es falso. Con D minúscula. Inventado por los hombres. El único Dios verdadero que, hermano, existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es nuestro Dios. Amén. Y ese Dios grande y todopoderoso está con nosotros. Amén. Nos defiende, nos protege y nos liberta. ¿Cuántas veces, hermano, he estado a punto de que me choque, a punto de que me atropellen, a punto de que me vayan a matar? Y Dios ha estado ahí. Amén. Señor. Oh, aleluya. Y la gente rechina los dientes y no hayan cómo dañarnos. Es porque la grandeza de Dios está. Amén. Es porque Dios nunca ha faltado a ninguna de sus palabras. Él lo dijo
y Él lo hará, dice un versículo. Él lo dijo y no hará, habló y no cumplirá, claro que sí, Él cumple todo lo que Él dice. Nosotros fallamos porque somos imperfectos, pero el Dios que servimos, el Dios perfecto, iglesia. Alabanzas a su nombre. Yo lo he visto eso. La gente habla y habla, que el pastor es aquí, que el pastor allá, aquí mismo en el pasaje uno lo ve. ¿Cómo hablan de pastor? Que yo debería ser, ¿verdad? Hablen, véanlos cómo terminan después. Vea cómo la gente anda, la condición de pobreza y miseria, tanto espiritual y muchas veces económica. Porque no se levantan en contra de uno, se levantan en contra del Dios viviente, del Todopoderoso, del que defiende a sus hijos, del que es justo. Dios es el único justo y Él lo ve todo, hermano. Porque a la gente uno le hace bien y la gente le termina pagando con mal. Eso Dios lo ve, pero no importa, usted siga haciendo lo que Dios le ha mandado. Al que tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo, ay, por eso que es difícil, por mí. Es fácil darle a quien queremos, pero si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No dan ganas de darle un vaso de veneno, un vaso de vinagre le daría yo, con la ira que uno siente, por mano, si somos seres humanos. Pero Señor, y eso es lo que Dios pide. Que no la intención primera, eso es lo que ve la gente. Hoy se enojó, lo que se cree cristiano, hoy hablan y hablan. No, eso lo ve la gente. Lo que ve Dios es cuando nosotros dejamos la segunda reacción, que es la espiritual. Señor, yo quisiera hacer esto, pero tu palabra me manda esto, y yo eso hago, Señor. Y usted le hace bien a aquellos que le hacen mal. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así que deje que la gente actual no se preocupe, crea lo que dice su palabra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No, esta es la derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Y qué maravilloso es tenerla. Por eso no se preocupe usted que tenga la ayuda del pastor, del hermano, del vecino, del familiar. No se preocupe, con la ayuda de Dios basta. Amén. Así que el Señor me los bendiga, iglesia. Amén. Recuerde esto siempre. El sol, leí esto y me gustó. Se los quiero compartir. El sol, decía un afiche, sale para todos. Pero la sombra del Omnipotente es solo para los que decidieron entrar al abrigo del Altísimo. Y esto es maravilloso porque mire, el abrigo del Altísimo. Como hace frío, ¿cierto? Y viene y alguien se pone. Y se uno, calentito, cómodo, seguro. Así estamos, bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al que vive para siempre. Por eso, hermanos, Dios nos ayuda a confiar en Él, en las situaciones difíciles, en las situaciones adversas. No que no van a venir, las van a venir. Pero Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar victoria. La gente que se levante, que hable contra usted, no se preocupe. No sé si ustedes han escuchado, hermano, y han vuelto a resurgir cuando Kass, un candidato a presidente, estaba en campaña. Un hombre que tiene las cosas claras. Vea cómo es atacado por feministas. Que yo fuera presidente de la nación, lo primero que elimino es el Departamento de la Mujer, lo que hizo Milei. Están gastando recursos, hermano, que no corresponden. Elimino la dieta parlamentaria a la mitad. Bueno, ya me voy a postular también. Tengo como 40 votos aquí. Oiga, dijo alguien, si nos uniéramos todos los cristianos, sacáramos un presidente cristiano. Pero si ese hombre, ojalá que tuviera los pantalones bien puestos. Primero, que sea un verdadero siervo de Dios, sí. Amén. Que no se corrompa así como Bukele, un hombre que cree en Dios. Hermano, una nación que era la más pobre, una de las más pobres, la más insegura, hoy es la más segura del mundo. Amén. Una nación que está 10 veces por encima de Chile ahora. ¿Por qué? Porque es un hombre honesto. Es un hombre honesto. Es un hombre que los políticos que roban, porque ellos son los que encarcelan a todos los demás. Oiga, uno que se robó un CD está preso, y estos sinvergüenzas que roban millones están en la calle. Ese es un hombre que los mete a todos presos. Aquí habrían hartos alcaldes presos, varios de estos que están en el poder hoy día estarían varios de. ¿Sabe por qué alguien no puede hablar así como habla Bukele? Porque están todos enlodados. Porque todos tienen, hermanos míos, su pasado negro y oscuro, porque la mayoría tienen empresas o tienen familiares y así están coludidos todos. Así hace falta un hombre, hermano, en la nación. Si hubiera un hombre así, la nación sería una nación muy bendecida. Porque ese hombre se ha visto lo que hace, él reconoce a este Dios grande. Amén. Y no seríamos así si no es por la ayuda de Dios. Y él siempre honra a Dios. Él le ha dado el lugar a Dios en la nación. Si todas las naciones fueran así,
todas las naciones, hermanos míos, estarían todas bendecidas. Pero no importa si no lo logra la nación, mi hogar, mi familia está bendecida. Amén. Y la suya también. Nunca pierda eso, iglesia. Bueno, que el Señor me lo bendiga. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Y nunca recuerde que estando Dios el Todopoderoso con nosotros, iglesia, no necesitamos nada más. Padre, te damos gracias, Dios eterno. Gracias por tu palabra. Gracias por la confianza que adquirimos en tu palabra, Señor. Porque sabemos que tus promesas son fieles y son verdaderas. Porque tú nunca has faltado a tu palabra y nunca faltarás a ella jamás. Podemos confiar plenamente, Dios mío, en que lo que tú has dicho, tú lo cumplirás. Porque así ha sido con Israel hasta el día de hoy. Tu amor sigue vigente. Tu fidelidad y tus promesas hacia Israel también son para tu iglesia, Padre. Gracias porque aquí vemos la grandeza tuya, Dios, en lo que tú haces con el ser humano, Dios. Y podemos ver la grandeza tuya, oh Dios, en todos los campos de la vida, Dios. En todas las áreas de la vida. En la ciencia, Dios. En todo vemos tu grandeza. En todo vemos tu gloria, tu poder. Nosotros lo vemos cada día, Señor. La grandeza tuya, Dios mío, el Dios grande, el Todopoderoso a quien servimos. Amén. Muchas gracias, Señor. Si alguien estaba temeroso, Dios mío, que se vaya confiado, Señor, con su fe, Dios mío, aumentada, Dios, fortalecida en el poder de tu palabra para Dios. Muchas gracias, Padre, porque, Señor, si alguno está pasando alguna situación difícil, de peligro, de miedo, que podamos confiar, que no estamos solos. Que tú hoy, esta noche, a través de tu palabra, nos dices, no temas, que tú estás con nosotros. Que confiemos en ti, de que tú nos ayudas, Señor. En cualquier situación difícil que estemos pasando, difícil, incluso imposible, todo es posible para ti, Padre. Tú lo haces posible para tu amada, para tu iglesia. Solo ayúdanos a nosotros a permanecer fieles a ti, fieles a tus promesas, fieles a tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Vamos a adorar al que